Hola, ¿cómo están? Nuevamente los saludo a través de este PowerPoint donde ustedes me pueden mirar y espero también que sea una forma de estar más cerca ustedes y yo. Con mucha alegría, con gratitud, los saludo con cariño también y hoy día los invito a compartir esta clase que se llama Los Milagros de Jesús. Vamos primero a descubrir la clasificación de estos milagros, ¿ya? Dice, según las interpretaciones que se ha dado a los evangelios, la clasificación de los milagros se pueden dividir en tres o cuatro. En la primera clasificación se divide en milagros de curaciones. Son aquellos signos en los que Jesús devuelve el equilibrio y la normalidad tanto espiritual como física. Los milagros de naturaleza son aquellos milagros en que Jesús va en contra de las leyes implantadas, de las cuales no nos podemos librar. Ejemplo de eso es que Jesús puede caminar sobre el agua, calmar las tempestades, multiplicar y transformar elementos. Los milagros de resurrección son aquellos signos en los cuales Jesús vuelve a la vida a las personas que por diversas situaciones la habían perdido. Acá vamos a encontrar un ejemplo de milagro de naturaleza. Multiplicación de panes y peces. El suceso está contado 6 veces en los evangelios. Los 4 evangelistas describen la primera en que 5.000 hombres son saciados con 5 panes y 2 peces. Mateo, el apóstol y Marcos además relatan la segunda en que 4.000 hombres se alimentan de 7 panes y unos pocos pescados. Este es un milagro también, cuenta el evangelio, la Biblia, como esta. Que dónde está la palabra de Dios y de aquí también nosotros obtenemos la enseñanza de Jesús y es la que yo también quiero compartir con ustedes por este medio. Cuenta el relato que Jesús se acercó a predicar y bueno, él también comenzó a tener una fama cuando las personas veían que él podía hacer milagros, podía sanar, curar y muchas cosas más. Entonces, como había tanta necesidad de las personas, como hoy en día también, las personas con fe se acercan al Señor. Y en esta ocasión Jesús va a predicar su palabra, sus enseñanzas, y llegan muchas personas. Y llegó la hora de la comida y no había comida. Entonces los apóstoles preocupados se acercan a Jesús y le dicen, Maestro, ¿qué haremos? ¿Cómo alimentaremos a tantas personas? Y dice la Biblia que habían 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces había una persona, un joven o un niño, que tenía 5 panes y 2 peces. Y el Señor le preguntó si quisiera compartirla con los demás. Entonces allí dijeron, pero esto no va a alcanzar para todos. ¿Y qué hizo el Señor? Tomó esa canasta con los panes y peces, lo levantó hacia el cielo, dirigiéndose hacia Dios Padre, y le pidió que hiciera un milagro y que multiplicara todos esos panes y peces para poder alimentar a las personas. ¿Y qué creen? Sucedió el milagro, se realizó y así se pudieron alimentar todas esas personas. Pero también el Señor nos dice, no solo de pan vive el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, la frase continúa diciendo que dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Jesús nos trae no solamente el alimento físico, sino que espiritual también, porque hay mucha necesidad de Dios, ¿cierto? Hay hambre de Dios, de que Él haga justicia, de que Él se manifieste, de que Él venga a saciarnos, que venga a tomar nuestros dolores, nuestras tristezas. Entonces el Señor viene a esto, viene a ser Él también nuestro propio alimento. Recordemos que el día Jueves Santo se queda en el altar, lo recordamos en cada Eucaristía, el sacerdote, representando a Jesucristo en el altar, pide a Dios que por la gracia del Espíritu el pan y el vino se conviertan en su cuerpo y en su sangre, y Él mismo se transforma en nuestro alimento, entra en nosotros para quedarse y para que estemos tan unidos que con Él lleguemos a ser uno solo. Vamos con el próximo ejemplo de milagro de Jesús. Resurrección de Lázaro. ¿Ya? Este es un milagro entonces de resurrección, cuando se trata de que una persona vuelve a la vida. Dice, Lázaro de Betania es un personaje
bíblico del Nuevo Testamento. Esta historia aparece aquí también, ¿ya? Del Nuevo Testamento, hermano de María y Marta de Betania. Marta le dijo: Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús respondió, esta frase que a mí en particular me encanta, que dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces Jesús se dirigió al sepulcro. Recordemos que los sepulcros en aquellos años, en aquel tiempo, eran como los cementerios que tenemos hoy en día para dejar a nuestros fallecidos, a nuestros familiares que ya han partido a la casa de Dios, ¿cierto? A quienes han muerto. En aquel tiempo se llamaba sepulcro, que era una especie de cueva, tapado con una roca, como lo señala acá la imagen. Y se acerca allí, estaba ya Lázaro adentro, llevaba muchos días ya de haber fallecido. Entonces, dice aquí: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús gritó fuerte: Lázaro, levántate y anda. ¿Y qué creen entonces? Lázaro resucitó, volvió a la vida. Pero hay una diferencia que es súper importante aclarar. Lázaro vuelve a la vida, pero después vuelve a morir. En cambio, Jesucristo es la única persona que ha resucitado y ha vuelto a la vida para siempre. Jesús no va a volver a morir. Él está vivo, resucitó, se levantó el tercer día, lo recordamos el domingo de resurrección en nuestra iglesia y en la humanidad, en la Semana Santa, y Jesús vuelve a la vida para siempre. En cambio, Lázaro vuelve a vivir como todas las personas, ¿cierto? Porque es un proceso en todos los seres humanos. Jesús sana a los 10 leprosos. Este es un milagro de sanación, de curaciones, sanación física. Es otro tipo de milagro que hacía el Señor con las personas. Dice, pongan atención: Jesús caminaba a Jerusalén y le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense donde los sacerdotes. Mientras iba, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios en voz alta, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús le dice: levántate, tu fe te ha salvado. Entonces este es un ejemplo también en que encontramos uno de los milagros del Señor, que también está relatado en la Biblia, y que dice que habían 10 personas con lepra, esta enfermedad, ¿cierto?, infecciosa, que estaba en ellos, en el que también les afecta mucho la piel y que también se le ven sus heridas, sus llagas, ¿ya? Y dice este relato que habían 10 hombres, se acercaron a Jesús, Él los envía a presentarse con los sacerdotes y cuando ya iban camino, quedaron sanos en el camino. Imagínense qué lindo este milagro en el que Dios, ¿cierto?, actúa y por medio de la fe de estas personas, Dios hace un milagro de amor, que es de sanación. Ellos deseaban también porque esta enfermedad emite un olor putrefacto y también por lo mismo eran marginados ellos, eran aislados, vivían en lugares apartados de estos pueblos, de estos lugares donde vivía la gente en aquellos tiempos. Entonces el Señor los sana, pero lamentablemente de los 10 solamente una persona se vuelve a darle las gracias, como dice aquí, se devuelve y Jesús le pregunta: ¿que acaso no eran 10? Pero solamente uno vuelve. Entonces también que nos quede una enseñanza de aprender de esta persona única que vuelve a dar las gracias y nosotros podamos seguir el ejemplo de él, podamos voltearnos y cada vez que el Señor también nos realice algo que nosotros le estemos pidiendo, un favor o un milagro, seamos agradecidos. Y no solo con el Señor, con todas las personas que nos tienden la mano, que nos ayudan, todas las personas que se presentan en nuestra vida y son generosos con nosotros. Seamos agradecidos, volvamos a dar las gracias y al Señor también de todo lo que nos va pasando, niño, incluso lo que no es tan bueno. Démosle gracias a Dios porque hay un propósito para nosotros que algún día sí podríamos entender. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Jesús vino a enseñarnos el Padre. Jesús vino a cumplir una promesa del Padre y Jesús vino a servir, salvar y dar vida.
¿cierto? Aquí está la respuesta, niños. Jesús vino con un propósito, con una misión, y fue tan obediente que quiso decir, sí, Padre, voy a hacer tu voluntad. Incluso él en un momento de temor, ¿cierto? Antes de ser arrestado, dijo, Padre, si es posible, aparta este cáliz, este dolor de mí, porque él era Dios, tenía divinidad, pero también era humano. Había divinidad y humanidad en él, ¿cierto? Fue como nosotros. Pero él sintió miedo y sin embargo hizo la voluntad de Dios hasta el final. ¿Cómo no vamos a amar al Señor, verdad? ¿Cómo no lo vamos a querer y a valorar por todo lo que hizo? Y como dice aquí, Él vino a enseñarnos la voluntad de Dios, a cumplir la promesa de Dios y vino a servir, a salvar y a dar vida. Por eso estamos agradecidos, por eso le alabamos y le damos gracias. Y la actividad va a ser que tú busques en tu casita 3 milagros también ejemplo de sanación, un milagro de naturaleza y milagro de resurrección. Yo en el primero di el ejemplo de Lázaro, después el ejemplo de cuando Jesús multiplica el pan y los peces y finalmente también el milagro en que Jesús sana a estos 10 leprosos, ¿verdad? Ustedes, hay muchos milagros más, así es que ustedes van a tener la misión de buscarlo y graficarlo, dibujarlo y colorearlo y contarme de qué milagro se trata en cada uno de estos recuadros. También hay un milagro físico que no está mencionado anteriormente, que se llama curación de la suegra de Pedro. Ella estaba muy enfermita, Pedro le pide que la sane y Jesús sí hace el milagro en ella. Y así, niños, el Señor sigue haciendo milagros, no porque a lo mejor no lo tengamos físicamente, no lo hace, sí lo hace. Tenemos que tener fe, perseverancia, amor y podemos pedirle y el Señor sí lo puede hacer dentro de su santa voluntad, ¿cierto? Así es que yo los invito a que recemos la oración del Padre Nuestro para que demos gracias a Dios por lo que nos ha enseñado en esta clase y porque Él está vivo y se puede seguir manifestando en quien así lo crea. Digamos juntos, niños, concentrémonos en este ratito y dirijámonos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Si quieren persinarse conmigo, libre y voluntariamente lo pueden hacer. Hacemos la señal de la cruz entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédate en casa, con paciencia, con amor, sigamos cuidándonos nosotros, a quienes tenemos a nuestro alrededor, para poder evitar este contagio con este virus, para que podamos ser muy pronto libres de esta enfermedad y para que podamos salir, compartir como lo hacíamos hasta hace un tiempo atrás. ¿Cierto? Que Dios les bendiga, los quiero, cuídense. Adiós.